Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar con un DevOps que se llama Sergio. Es ingeniero y tiene básicamente experiencia en la automatización, infraestructura y operaciones en sistemas en entornos de cloud. Mucho gusto por tenerte acá, Sergio. Quisiera que te presentes tú, que nos cuentes en dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, cómo te podríamos contactar y toda la información lo vamos a tener acá en la cajita de la descripción para que te puedan contactar. Hola, sí, muchas gracias. Gracias por invitarme al trabajo también. Mi nombre es Sergio Rodríguez Untlán. Soy DevOps. Tengo más o menos 12 años de experiencia. He trabajado para compañías tanto de la cara como de la fuera y con varias tecnologías, ¿verdad? La que obviamente de la que me gusta más es AWS. Em, y eso, actualmente vivo en Cochabamba y soy miembro de la comunidad, ¿no? Este es el administrador del negocio del grupo Cochabamba. Qué genial, Sergio, qué genial, qué bonito más bien que hayas tenido un poquito de tiempo para tener esta charla con nosotros, ¿no? Y para comenzar, cuéntanos un poco, ¿cómo te describirías profesionalmente en este mundo? ¿Cómo sería tu descripción de ti, tu presentación? Tal. Wow, ¿cómo me describiría profesionalmente? No sé, como tal vez una nota suiza, ¿no? Uy. Porque generalmente cuando de- necesitas varios skills, Ujú. eh, necesitas saber un poco de programación, un poco de sistemas operativos, un poco de cloud, un poco de procesos, un poco de management. Entonces, tienes que combinar todas esas cosas porque trabajas con muchos tipos de equipos de diferentes naturaleza y tus tareas no tienen nada que naturaleza, no puedes estar haciendo un tipo de cosa un día, otro tipo de cosa otra, o otra vez las dos al mismo tiempo, así que eso. No sé escribir como una base sincera. Uy, básicamente un poquito de todo para ayudar en todo, ¿no? Qué genial, Sí, correcto. es algo muy todo lo que acabas de decir, ¿no? ¿Y cómo fue el camino para llegar a Depos? ¿Cómo lo elegiste? ¿Cómo fue ese primer inicio, primer paso que uno puede dar, ¿no? Para llegar hasta esta decisión de ser de todo un poco, ¿no? Como tú también lo estás diciendo. Muy bien. Bueno, eso se remonta hace muchos años esa película. Eh, Tal vez yo le hice de Bob porque cuando empecé haciendo esto todavía ni siquiera existía el término de bots. Hace, no sé, 8 años tal vez, 10 años. Eh, Mira, yo siempre, desde que estuve en colegio, me encantó las computadoras, ¿no? Y en esos días, mami, ya con internet, digamos que bien las universidades, había los cibercafés, no lo teníamos en casa, la mayor parte de las personas, acá no podían. Ujú. Eh, pero aún así, desde el colegio me encantaron las computadoras y aprendí a por libros, escribiendo los códigos de los primeros esos libros en cuadernito. Y cuando llegué a la universidad, conocí varias personas de fuera, que ellos, bueno, extranjeros, ¿no? Y tenían una vida italiana, tenían una vida de carretera. Ellos bajaban programas de los indígenas acá en la República. Y me enseñaron varias cosas de ellos. Y me introduje en ese mundo de los cibercafés, donde, y bueno, una cosa trascendental, digamos, es que hubo un congreso de software libre. Yo estudié en Sucre, Ujú. en la Sucre Javier. Y justo el segundo año de la carrera hubo el congreso de software libre. En Sucre llegaron varias personas
de fuera. Y todas las charlas que demás me encargaron sobre las comunidades que desarrollan en Linux, en línea. Entonces me propuse, bueno, ya tenía poco de conocimiento por lo que mis otros amigos me habían enseñado, descargando sus aplicaciones más. No voy a explicar cómo, porque no era muy legal. Pero lo que hacían las comunidades sí era muy bueno y muy elevado, porque era como desarrollar algo y darlo for free, ¿no? Para que el mundo lo tenga y lo use. Entonces, traté de buscar a las maneras de entrar a las comunidades y después de mucho tiempo lo logré. Y fui desarrollador de una institución que se llama Gentoo. Eso era, bueno, sigue siendo creo, pero ya está la famosa. Era una de las más complicadas, ¿no? Em, y bueno, ahí en esas comunidades en mi vida yo aprendí muchas cosas. Aprendí servicios en cloud, por ejemplo, cuando todavía había cloud, porque no había Amazon, había Google, pero solo el navegador, ¿no? Y muy, muy básico. Entonces, nosotros nos manejamos en servidores que las universidades grandes de Estados Unidos, de Europa, nos daban, estaban estos grupos, no Debian y nada más. Las universidades serían parte en su servidor para que nosotros podamos poner ahí las imágenes de los ISOs de los sistemas operativos. Y ahí yo aprendí que en un FTP, por ejemplo, que es un servidor web, que es, eh, que es el protocolo TCP/IP, mucho mejor que no voy a hacer algo decirlo, porque ya la práctica, ¿no? Claro. Y, y bueno, eso me dio, bueno, no académicamente, porque pasaba tantas horas haciendo eso en línea que descuidaba mis estudios, así que debo decir que no sabía en el tiempo que debía salir, pero en compensación tuve un conocimiento de primer grado muy práctico, ¿no? Que me sirvió más allá. Y pasado eso, un amigo me invitó acá de Harrison porque iba a hacer un bootcamp y me dijo que podía venir aquí a Cochabamba y postular. Entonces lo hice, me vine de la noche a la mañana desde Cochabamba y postulé y bueno, entré. Y después de un año prácticamente de entrenamiento, pasé a tener un cliente. Y ese cliente notó que tenía muchas habilidades de automatización, de scripting, y me movió a área de infraestructura, ¿no? Ellos tenían muchos problemas con su integración continua y no lograron hacer funcionar sus estudios en bash. Y yo lo arreglé y lo hice funcionar. Entonces, a partir de ahí, él me dio esas tareas. Prácticamente era casi toda infraestructura y CI/CD lo que ahora se llama, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, el cliente de los clientes los trabajos fueron de las tipo, ¿no? Y en algún momento llegó a llamarse de voz. Yo sí sé. Qué genial, digamos que realmente así es un buen comienzo, ¿no? Porque la verdad, este mundo de la programación, del mundo tecnológico, normalmente la teoría está ahí, sirve para base, pero yo creo que lo más enriquecedor, lo que más rico es, todo esto es en la práctica como tal. Ya imbuirte de la práctica, porque como quien dice, tienes que arruinarlo para saber cómo no arruinarlo después. Es práctica y error, práctica y error. Pero es miedo a arruinarlo. Claro. Es que muchas veces uno saliendo en medio de la universidad dices, no quiero arruinarlo, pero tienes que pasar ese proceso para que puedas poder tener un desarrollo mejor, ¿no? Y es bonito, digamos, la palabra DevOps es un término prácticamente usado por varias personas, pero a veces para alguien que no está metido a este mundo de DevOps es un término muy, muy raro. ¿Cómo explicarías tú en tus palabras para la gente que está comenzando, gente que no está muy metido en el mundo tecnológico como nosotros,
¿Qué es un DevOps para ti? ¿Cómo lo explicarías? ¿O cómo una persona empezaría a ser un DevOps? Ya. Bien, este es un término muy controversial porque en sí DevOps no es un rol como un desarrollador, digamos, o como un QA. DevOps es una ideología, tal vez, no diría una metodología porque no tiene pasos específicos, sino más bien es un conjunto de buenas prácticas. Hace no sé cuánto tiempo, probablemente 8 años también, más, am, cuando era auge de las metodologías Agile, eh, todo el mundo hacía Agile, ¿no? Los equipos se convertían en Agile, hacían los retos Agile, eh, y todo era super cool en el desarrollo. Pero al momento de hacer el despliegue, la producción del producto, ahí en el mismo cuello de la botella de antes, ¿no? Los desarrolladores pasaban a la gente de infraestructura. Digamos que el instalador, el binario, lo que sea que tengan que desplegar, y infraestructura no sabía cómo hacerlo, no tenían documentación probablemente, y se pasaban semanas, meses, etcétera, en hacerlo. Tanto que muchas veces el producto ya perdía valor y cuando llegaba al mercado, alguien más lo había hecho. Y eso era un grave problema, ¿no? Entonces, digamos que en cierto momento personas, bueno, no nombraré, pero no estoy muy seguro de los nombres originales que veo. Sería el primero que empezó tener ese peligro de Uruguay. Y él inició lo que se llama los DevOps Day, que es una conferencia muy famosa que inició, como digo, hace 8, sí, o un poco más años. Él fue no recuerdo el tipo de conferencia a la que fue, donde había una charla en verdad acerca de infraestructura ágil. Y según cuenta, nadie fue a esa charla sobre él, ni siquiera el que iba a dar la charla fue a esa charla, porque lo viste. Qué curioso, ¿no? Pero nadie lo buscó y lo encontró en el lobby del hotel y charlaron, ¿no? Entonces intercambiaron ideas y vieron que era bueno, que era algo interesante para hacer. Y ellos organizaron, estoy resumiendo bastante, pero ellos organizaron un conjunto de charlas donde otras personas se fueron sumando poco a poco. Y en la tercera o cuarta charla ya les dieron el nombre porque involucraba a desarrolladores y gente de operación. Y hablaba cómo agilizar el proceso entre que los desarrolladores eh, pasan el conocimiento de su desarrollo a las personas de operaciones para que ellos puedan hacerlo. Y cómo involucrar a las personas de operaciones en el proceso de desarrollo. Y ahí surgió otro término que son topologías de equipo, que es una manera, perdón, de formar equipos donde haya una mix de profesionales de tanto operaciones, que sean los teams que sean mixtos, ¿no? Que haya gente de operaciones, gente de desarrollo, gente de control de calidad, mixeados en un solo equipo y todos interactuando a la vez, compartiendo información e incluso tarea, que los de operaciones pasen a hacer un poco de desarrollo y los de desarrollo pasen a hacer un poco de operaciones. Y así implementaron muy buenas prácticas, ¿no? Y entonces eso es hacer negocios, es hacer buenas prácticas para lanzar muy bien a tu equipo e implementar muy buenas prácticas de desarrollo y despliegue. Entonces no podría yo decir que soy un DevOps, podría decir que soy el que hago de DevOps, ¿no? Hago y mi método de DevOps. Si tuviese que definir, sería un ingeniero cloud. Claro. ¿Qué hace de DevOps?
Qué genial, qué genial, digamos, que saber todo este camino de la creación que ahorita nos acabas de contar de un DevOps, de lo que hace y lo que necesita implementar. Básicamente es como alguien que saca lo mejorcito de cada campo y lo va juntando y para que todo sea un grupo básicamente experto en varias áreas, pero todo en un conjunto, ¿no? Sí, multidisciplinario. Esa es la palabra que estamos buscando, de un grupo multidisciplinario. Qué genial, que prácticamente ser de pop es ser de todo un poco, ¿no? Saber de todo un poco. Sí, sí, se ve de todo un poco, pero ese conocimiento tiene que ser adquirido y brindado en el entorno de tu equipo, ¿no? Claro. En- Tu equipo comparte, todos los miembros del equipo comparten conocimiento a los otros miembros y a ti todos comparten y todos aprenden y todos aplican. Eso sí, digamos, uno sabe, explica a otra persona, esa otra persona puede mejorar ese conocimiento y a la vez compartirlo más, ¿no? Sí. Y juntos se implementan los procesos de desarrollo y despliegue. Y Claro. que es mejor para su tipo específico de producto y para sus tipos de trabajo, ¿no? Para sus, cuando se determina para sus ámbitos. Porque cuando uno, cultura es más bien, Ujú. ¿no? Cuando tú estás en un grupo de amigos, por ejemplo, crean una cultura de amigos, ¿no? Que tienen su propia interés, su propio chistes y demás, y por ejemplo tú trabajas con un team, crean una especie de cultura propia, ¿no? Crean ámbitos. Entonces, eso es compartir hábitos y crear una cultura. Entonces, de vos podría tener también como crear una cultura buena y crear buenos hábitos. Claro. Es prácticamente, sí, pues es enseñar, ¿no? Básicamente toda esa cultura es desarrollar las skills, las habilidades que uno puede tener con tu mismo grupo para algo más especializado y algo más enfocado en tu propio proyecto, ¿no? Así es. Y, Y bueno, ujú, si me das un poquito, perdón. y no, no te preocupes. Las herramientas, a veces cuando uno mira de afuera, piensa que un DevOps es aquel que maneja siempre herramientas específicas, ¿no? Pero en CI/CD, Jenkins, GitHub, Git, ah, no sé, cosas que están como que las personas piensan que los que usan eso son de los, pero no es verdad, las herramientas son literales, ¿no? Las herramientas se dirigen de acuerdo a los hábitos y la cultura del equipo a los que les siente mejor, con lo que mejor trabajar, con eso hay que, hay que ir, hay que desarrollar producto, ¿no? Entonces, ese es otro algo que hay que romper. Claro. Es que a veces hay tabús muy arraigados, ¿no? Que dices, esto funciona así, o esta otra cosita tiene que funcionar así, y tiene que ser así, ¿no? Pero eso es lo bueno, romper esos tabús y ver la forma más eficiente de cómo puedes hacer una cosa. Y en tu experiencia personal, ¿cuál fue el proyecto, el trabajo más desafiante que has tenido? Uy, déjame pensar. Bueno, Eh, ocurrió cuando estaba, no era, ha debido ser tal vez en el tercer año de trabajo, donde digamos estaba entre junior y nivel intermedio. Me movieron a un equipo que era un startup. Esta startup trabajaba con clientes farmacéuticas de todo el mundo, ¿no? Eran farmacéuticas grandes, Pfizer, por ejemplo, eh, de Europa, fue de Japón, fue de Asia, y había que trabajar con sus equipos de operaciones, y eran equipos muy serios, ¿no? Era gente que tenía masters, era gente muy capo, muy capa. Entonces, este cliente me lanzó directamente con esas personas y yo que no tenía mucho conocimiento y la primera tarea que me dieron era hacer un enlace punto a punto con una VPN empresarial para que se
para que pasen archivos a varios países de una manera segura y limitada. Entonces yo en mi vida había creado una VPN, no sabía cómo era una VPN empresarial, no sabía cómo, cómo podría implementar algo porque ellos no me daban dinero a mí para que yo compré una VPN empresarial, lo que generalmente se comunican VPN a VPN, pero los protocolos tienen que ser compatibles y ahí era tenido que había miles de tipos de encriptación que algunos no son compatibles con otros y, y que tienen capas de conexión, ¿no? Una vez que se conectan, hacen un enlace y el enlace pasa, digamos que la autenticación funciona pasado otra capa para hacer capa y todo eso había que ver y yo tenía que buscar una herramienta gratis que logre hacer conexión con esta herramienta empresarial. Y pues, literalmente tenía uno de los primeros días ahí porque además tenía que tener sesiones con esos equipos de personas tan capaces. Y yo apenas estaba empezando mi carrera, digamos, era mi tercer año. Pero bueno, noches y días de reuniones de estudio, de práctica, de prueba y error y también de aprender a hablar con ellos y sacarles información y consejos y decirles de cierta manera que ellos me guíen para que yo logre hacer lo que necesitaba. Y eran muy amables todos. Así que al final lo logramos, después de casi un mes, yo creo. Y tenía otro miedo porque no quería que mis clientes sientan que yo no podía hacerlo, ¿no? Además, tú sabes que siendo caballero uno tiene lamentablemente, una mentalidad un poco, ¿cómo decirlo? Apocada, ¿no? Sí. Como que voy a codearme con gente de otros países que ya han ido preparando esas universidades tan potentes y yo no, esta mentalidad es lo primero que romper. Es lo que el primer escollo que hay que romper para poder realizar un trabajo así de esta altura, ¿no? Y bueno, lo logré y, y pude hacer eso y creo que confío en mí muy... ahora bueno, diría que pues, sí, bueno, tuve 7 años con ellos y fue una experiencia muy linda porque implementaron tecnología de punta y me daban a la libertad para hacer las cosas como vinieran, era como yo pensaba que deberían ser. Así que fue la primera experiencia muy bonita, pero la más muy reveladora. Qué genial. Es, digamos, prácticamente te lanzaron con los tiburones. Es como de, haz lo tuyo. Suerte. Sí, definitivamente sí, porque nadie sabía cómo hacer. Que suena complicado. Imagínate que a mí ya me comiste la cabeza diciendo todo esto. Es que es para alguien, digamos, que lo ve del exterior y alguien que ya está, digamos, en esto, es como, ¿cómo, cómo se ha logrado hacer todo esto, no? Y como tú dijiste, es en plan de a veces quemarte las pestañas 2, 3 noches investigando, haciendo cosas, porque aunque uno no crea, a veces dice, sí sé hacerlo, pero sí sé hacerlo, ¿no? O sea, no es como, digamos, sí lo sé, tengo que investigarlo para realmente hacer que funcione. Sí. Pero es genial, digamos, en base a tu experiencia, es genial. Además, como tú dices, y quisiera ponerlo en este punto de vista, es mucho más placentero salir de tu zona de confort para experimentar y poder tener un desarrollo personal apto, ¿no? Porque a veces uno se achica, se dice, cuando ve personas del exterior, se achica como persona y dices, diablos, estas personas han hecho esto, su recorrido, ¿cómo puedo estar a su altura? Porque uno te planteas esa situación de estar a la altura del trabajo que te han dado, de la tarea que te han dado para no fallar, ¿no? Sí. Y a veces cuesta salir de esa burbuja de decir, lo hago, no lo hago, ¿cómo me meto a esto, no? Es bastante fuerte ese aprendizaje que uno tiene que dar. Sí, sí. Bueno,
hablando de todo esto para las personas que están comenzando, que estamos comenzando en este mundo de la tecnología, de saber qué es un DevOps, qué es un desarrollo, qué son las estructuras. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado para comenzar con el pie derecho? ¿Cómo sería esa charla que tuvieras con tu yo del pasado diciendo, quiero que desarrolles estabilidad porque necesitas estabilidad para un futuro? Ya. Mira, tal vez, tal vez no me diría, en el día no pierdas el tiempo haciendo algunas cosas que no te, no te reportan un valor para tu conocimiento futuro. Sino tú sabes, a veces uno cuando resuelve el distrae, pero en el tiempo y en distracción, no lo sé, en actividades que te distraen, ¿no? Bueno, no eres joven y eso está bien de cierta manera, pero a estas alturas, si lo piensas, podías haber invertido ese tiempo y haber acelerado algo más que llegó, sí, pero podría haber llegado mucho más antes. Y a estas alturas, eso te hubiese ayudado a estar mucho mejor, de cierta manera. Entonces, a mi yo del pasado le diría no te distraigas tanto, concéntrate más en aprender lo que te falta aprender, ¿no? Eso es importante, porque más después no tiene tiempo. Como se dice, es una carrera y una carrera tienes que correr. No puedes pararte y descansar. Especialmente en la tecnología y especialmente de estos días, hay que tener piezas ligeras. Bueno, metafóricamente hablando. Claro, claro, es que tienes razón, ¿no? Y qué bonito mensaje también, quise recalcar eso, porque hoy en día, más en este mundo de la tecnología, se corre mucho, cada día se está desarrollando algo nuevo, tienes que estar actualizándote ciertos sistemas, ciertas herramientas, ya no son como las de hace 5 o 10 años, todo tiene su fecha de actualización. No expiración, porque las cosas desde un punto de vista mío no se pierden, ¿no? La cuestión que se actualizan para que el usuario, el cliente o el que está manejando tenga una mejor funcionalidad, por así decirlo, ¿no? Y hablando de funcionalidad y aplicaciones y actualizaciones de la tecnología, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial en nuestros días? El IA, cómo está entrando a este mundo de la tecnología, cómo te puede ayudar a ti en la forma de tu DevOps. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo crees que se está implementando? ¿Está implementando de manera correcta? ¿No? Mira, eso es justamente una de las razones por las que digo que hay que tener pies ligeros, especialmente hoy en día, porque estamos en una, ¿cómo diría? En una, no encuentro el término, pero es trascendental, lo compararía a través de como eh, la época industrial, cuando las máquinas empezaron a hacerse en serie, a ver cuando los robots empezaron a hacerse en serie los ojos y demás. Yo diría que la inteligencia artificial a esta altura de importancia para la humanidad es un cambio muy serio y muy grande. Y justo ayer dio una conferencia para la universidad y hablé en un artículo que escribí que es el futuro del trabajo. Ya hablaba justamente de cómo la inteligencia artificial, no sé, seguramente han debido escuchar que han habido despidos masivos, ¿no? En todas estas compañías grandes de Amazon, Google, Microsoft, eh, etcétera, etcétera. Masivos, ¿no? 10.000 o 2 millones de empleados. Bueno, sí, 2 millones, pero 10.000, 15.000, 20.000, sí, están siendo despedidos. ¿Por qué? Porque sus trabajos fueron reemplazados por inteligencia artificial, ¿no? Y justo el año pasado, al final del reInvent, que es la conferencia más grande que tiene Amazon,
en Las Vegas, el CTO, Werner Vogels, eh, habló de eso, ¿no? Porque muchas personas lo estaban comentando, personas empleados, y le preguntaron, ¿no? Ella me reemplazará. Y lo primero que dijo es, tal vez se va a reemplazar. Pero yo también puedo cambiarlo. Puedo cambiar, mejor cambiamos tu pregunta y preguntemos la hija me va a hacer el boleto. Y él ha dicho, absolutamente no, si es que evoluciona. Y eso él tenía un contexto grande porque previamente en tiempo que yo he empezado y durante todo este tiempo que trabajo, que son casi 15 años más, digamos que yo trabajaba en equipos, como había mencionado antes, equipos de 10, 15 personas, en unidad, que cada unidad tenía 10, 15, 20 personas y eran equipos de productos grandes, ¿no? 100 personas, digamos, 200 personas. Pero ahora la inteligencia artificial puede hacer que la misma productividad que tenían los equipos de 10 personas la haga una o dos personas, ¿no? Entonces, tú justamente por eso, especialmente para las personas juniors, que empiezan haciendo cosas sencillas, la IA ya puede tranquilamente hacerlo. Y es justamente por lo que estos despidos están sucediendo, ¿no? Porque hay trabajos que sí, que la IA lo hace mucho mejor, no tienes que pagar beneficios ni nada, ¿no? Lo tienes ahí 24 horas funcionando y haciendo el trabajo que necesitas. Am, por eso es un cargo grande para nosotros los profesionales. Debo decir también que de cierta manera los trabajos que antes, digamos, los reclutadores se buscaban un profesional de la vida, ahora es muy difícil, ¿no? Si antes tenías 4 ofertas, ahora tienes una o ninguna en un mes o más, ¿no? Así que es un cambio que se está realizando, ya no diría de poco a poco, sino se está realizando pasos agigantados. Y entonces un profesional actual mm, tiene que actualizarse, tiene que aprender a hacer inteligencia artificial, tiene que aprender a producir con inteligencia artificial. Va a decir, ¿cuál es el cambio aquí? Que un desarrollador, por ejemplo, hacía 200 líneas de código y está acostumbrado a codificar. En el día no me es necesario que codifique. Codificar 5 líneas de código y esas 5 líneas de código le van a decir a una IA que codifique las 200 líneas de código que antes codificaba la persona, ¿no? Claro. Va a crear un tipo y lo va a decir, entonces sí, todo lo que crea es un programa que, no sé, lea o utilice Vision, ¿cuál es el nombre? Bueno, no sé. Te pongo un ejemplo. Ujú. Un gobierno necesita que sus bueno, pongan un servicio mínimo un chatbot por WhatsApp, donde los ciudadanos pueden enviar su carnet, su firma y demás para cierto trámite, ¿no? Y el gobierno, después de verificar su identidad, su firma y demás, le va a mandar un documento que va a servir, no sé, para algo. Entonces, un agente de inteligencia artificial necesitará procesar esa imagen, conectarse a bases de datos de credenciales del país, de ciudadanos del país, verificar su identidad, verificar su firma, verificar su estado para el trámite que está haciendo, generar los documentos necesarios que van a solicitar esa persona y todo, ¿no? Todo ese trabajo lo hacen ya agentes de IA. Un desarrollador no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente generar las 5 líneas de código que invocan a todo el proceso siguiente, ¿no? Es un cambio grande, es un cambio difícil para los desarrolladores y disfrutan incluso codificar los en las líneas, las comas. Pero ahora debemos avanzar de la misma manera, ¿no? Esto es generalmente los que son más antiguos. Ya es la naturaleza misma de esos trabajos está cambiando. Y yo mismo, ¿no?
la naturaleza del trabajo está candela porque yo ya voy a hacer con mis manos Pipe Maze y decir, si no lo voy a decir a la gente que lo va conmigo, tengo que aprender a ayudar a la gente para decirle de la manera correcta como quiere que lo haga. Y para saber hacer eso necesito bastante conocimiento de cómo es una inteligencia artificial, cómo trabaja por debajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo que tengo que aprender ya en mis 44 años, tengo que volver a aprender, ¿no? Y de aprender de cero, ¿no? Y para muchas personas, eh, esto hacer un trabajo bastante tiempo es difícil. Para jóvenes como ustedes, no va a ser tan difícil, va a ser su día a día, ¿no? Pero también tienen que empezar a aprender eso. Y ya no va. Para entrar al mercado, donde te vas a hacer realmente competitivo, porque si salen a dar mercado con conocimientos de sitio pasado, o de la generación pasada, nadie os va a contestar. Entonces, la inteligencia artificial es mandatorio, como diríamos en inglés, es obligatorio a aprender a usar y a producir con él. Y balance. Eso es lo que diría inteligencia artificial. Sí. Da miedo, Ujú. da miedo, pero es lo que ahora. Es que como tú dices, ¿no? Estamos en una época de transición, prácticamente. Estamos en una época de transición donde lo desconocido y lo nuevo da miedo, porque ya antes tenías algo que ya funcionaba. Y actualizarte a algo que por cosas de la vida, por cosas de la situación y por cosas de automatización, porque prácticamente eso es la IA, una automatización de ciertos trabajos y tareas, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es actualizarse, como tú dices, actualizarse en el medio para tener un mercado mejor. Además, poder hacer la implementación de tu mismo trabajo, de que ya no generar tú los mismos 200 códigos, también usar la IA para que sea una herramienta más factible para ti mismo, porque sí, el IA te puede dar a veces respuestas muy correctas o incorrectas, pero lo que no tienes, digamos, ese factor humano de donde nosotros mismos podemos hasta mejorar ciertos códigos, ¿no? Donde la IA puede dar la vuelta 5 veces a un mismo problema, tú puedes ver una solución en una sola vuelta, ¿no? Así que, pero eso es lo importante, actualizarse en estos medios, en estas situaciones, porque hay cosas que se tienen que implementar como tú dijiste. Es como en ese tiempo de la infraestructura de las máquinas, ¿no? Antes lo que normalmente un herrero, por así decirlo, hacía mano a mano que una hoz mano a mano, ahora una máquina lo hace en 2 segundos o un minuto, lo que antes se tardaba, ¿no? Y es eso, no tener tanto miedo hacia el futuro. Y bueno, para las personas que estamos comenzando, somos nuevos en este mundo de la tecnología y sus actualizaciones, ¿cuáles son los errores más comunes que viste en todo tu transcurso de tu carrera? En la formación de equipos o cómo manejaste los equipos. ¿Cuáles son los errores más comunes que alguien tiene al comenzar? Mm, bueno, la timidez. La timidez es un error frecuente. No hay más que hacer cosas por justamente como habíamos hablado antes, por el miedo de fallar. Entonces, ese es algo que hay que eh, trabajar. Hay que animarse primero a hablar y expresar lo que pensamos y a preguntar, aprender a hacer la pregunta correcta, ¿no? Hay que observar, hay que observar muy bien a las otras personas que ya conocen más, aprender de ellas, buscar consejo y imitar los buenos comportamientos de esas personas, porque esas personas son exitosas y siguiendo ese mismo camino, entonces te va a llevar al mismo resultado, ¿no? Y si para ellas no te caigas, sigue adelante, ¿no? Y aprender lo más que puedas. Optimizar tu tiempo, no te que te maratones, pero darle un tiempo fijo para aprender constantemente, no sé, 2, 4 horas al día, constantemente.
seguir aprendiendo. Todo más puedes dedicar a otros pueblos, pero eso, 2 a 4 horas que sean fijas y con un camino estructurado, ¿no? Paso a paso, voy a empezar por esto, voy a seguir en lo siguiente, voy a seguir en lo siguiente que me lleva a un objetivo, ¿no? Trazar los objetivos. Y así creo que un joven puede llegar muy, muy lejos con esa mentalidad. Claro, tienes razón. A veces plantearse objetivos de corto y largo plazo son los mejores para ir trazando ciertas cositas paso a paso, ¿no? Como quien dice. Eso es lo mejor. Darse objetivos pequeños primero, tener pequeñas tareas, luego dar... con el tiempo das grandes pasos y tú a veces no lo notas. Directamente las cosas suceden. Y como también dices, tener a alguien que ya pasó por esa experiencia es algo que puede funcionar a uno mismo, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro acá en Bolivia? Con los desarrolladores, con los DevOps, ¿cómo crees que está yendo la situación? ¿Cuál crees que sea el futuro que tenemos acá? Mira, eso es un poco incierto actualmente porque, como digo, la naturaleza del trabajo está cambiando. Y no estoy seguro si las empresas que hasta, digamos que en Bolivia hemos tenido unos 10 años, un poco más tal vez, de un auge de profesionales informáticos y de empresas que han dado servicios al exterior de muy alta calidad y de mucho éxito. Muchas empresas bolivianas han sido exitosas ofreciendo servicios de informática al exterior. Pero no estoy viendo que hasta este boom de la inteligencia artificial se estén actualizando o estén modificando su comportamiento, su manera eh, no lo sé, de hablar con su gente, sus ingenieros y decir, hey, necesitamos superar este cambio. Y de la business mismo, ¿no? Claro. Que te tienen que buscar ya tipos o ofrecer servicios con la inteligencia artificial al business, eh, ya no a la manera antigua, ¿no? Te ofrezco un equipo de 20 personas para hacer tu trabajo si no nos llega. Te ofrezco varios equipos de más reducidos para hacer tu trabajo, pero con inteligencia artificial, ¿no? Eh, no lo estoy viendo aún. Yo creo que en los próximos 5 años va a ser crucial para ver cómo nos va. A mí no me gustaría que Bolivia pierda el estatus que ha alcanzado en el mundo de la informática. La mayoría parece que no lo sabe, ¿no? De la gente. No lo ve. Pero, por ejemplo, aquí en Cochabamba, más que todo, tal vez un poco en Santa Cruz y La Paz, eh, hay hartísimas compañías, especialmente de Cochabamba, hay más de 200 aquí, si no estoy mal, que ofrecen software a clientes del exterior, ¿no? Es hartísimo y ganan muy bien. Pero, como digo, poco a poco los clientes del exterior se están moviendo a desarrollo, cuando digo a business con inteligencia artificial y no sé si estamos preparados para ofrecer eso y poco a poco podríamos perder ese mercado si es que no nos actualizamos pronto, si no empezamos a ofrecer esos servicios pronto. Entonces me preocupa un poco y no sabría responder en este momento. Tal vez de 1, 2, 3 años podría responder esas cosas. Digo, claro, tendría podría responder. Claro, sí, ¿no? Últimamente, como tú dices, hay cosas que uno ignora, ¿no? A veces dices, sales de la misma carrera y dices, ¿y ahora qué? Y a veces hay un montón de empresas hasta en tu misma ciudad, Cochabamba, como acabas de decir, ¿no? Hay varias empresas que dan esto. Es como no saber cómo está la situación en tu propio país, o si hacer un freelancer también, tratar de buscar trabajo en el exterior. O sea, hay cosas que se tienen que hablar ya,
se tiene que decir, estas cosas hay, acá en Bolivia tenemos estas cosas, estamos implementando esto y queremos actualizar, ¿no? Yo espero que en un futuro también cercano se pueda, ya digamos, no digitalizar al 100% todo, pero por lo menos ya que se hable con más naturalidad de estas situaciones, ¿no? Porque hasta ahora aún, seamos sinceros, hay muchas personas que no entran como tal al mundo digital, no saben cómo manejarse en el mundo digital y eso es, Sí, estamos ahí, quedando ahí, atrás. perdón que te corte. Sí, sí. Ah, ahí las comunidades tenemos un rol muy, muy importante de llevar a la gente em, esta novedad, ¿no? Esta información que es importante que ellos sepan, ¿no? Y de demostrarles cómo hacerlo. Especialmente Amazon, que ha sacado esta certificación para General Developer. Sería muy bueno impulsar a la gente a que la tome y también ayudarles a prevenir todo lo necesario para que ellos puedan pasar, ¿no? Porque hay varios tópicos ahí que se tratan que una persona debería estudiar antes de poder agarrarlo, pero eso me garantiza de que vas a poder desenvolverte en este mundo que se, que se aproxima, ¿no? Con trabajos de inteligencia artificial. Es que claro, es que, digamos, hay cosas que se trata de tapar, es como tapar el sol con tu pulgar, no vas a poder, tarde o temprano tienes que salir más allá, ¿no? Y hablando de esto, de Amazon, de lo AWS y otros servicios también, como otros servicios que hay, existen, como la nube, cuando una persona habla de esto, dices, ¿cómo entro a todo esto? Parece complicado, pero una vez que ya vas recaudando información, lees todo eso, las- se te abre una puerta al mundo digital que ya no se puede cerrar. Cuando te metes completamente en esto, es como, digamos, ya no puedes cerrarlo, porque en verdad estamos en todo eso, ¿no? Y entrar a esto, ¿cómo lo piensas? ¿Es difícil entrar a este mundo de la tecnología, estar actualizado, o crees que es algo muy procedural? O sea, despacito. ¿Cómo crees que alguien ya sin bases Ya, entrar a esto? difícil no es, pero daría el consejo, ser constante, ¿no? Tener un camino con metas trazadas, ¿no? Primero, lo básico, voy a aprender eh, o manejo de sistemas operativos, digamos, un poco de programación, los conceptos básicos de la inteligencia artificial, por lo menos el glosario, ¿no? Cualquier término, los términos, para no volar cada vez que me tope con algo, y poco a poco avanzando. Eh, no, difícil no, es muy fácil. La cosa es ser constante. Ahí es el programa, de dejar de ser constante y no avanzar, no, debe ser obligatorio cumplir nuestras metas, ¿no? Si por ejemplo, pongámoslo, puede haber muchas otras maneras, pero digamos que una de ellas es certificarme en el Cloud Practitioner o el AI Practitioner, que es mi primera meta, estudiar todo lo que debo estudiar para poder vivir esa certificación y tomar la certificación. Pero estudiar sagradamente y programar la certificación y pasar, ¿no? No solo pensar que puedo, pero no tengo miedo, voy a poder pasar, decir, estudiar y pasarme tus meses este año. Y no lo haces al final, no, eso no debe ser. Tienes que poner un método. No lo sé. Voy a estudiar 4 meses y no sé, en julio voy a dar la certificación sí o sí. Y cumplir eso. Ese es el valor. Y apoyarse en lo que tenemos, ¿no? En las comunidades, en las personas que ya lo han hecho, pidiendo consejos y demás, ¿no? Porque ahora ya hay mucha gente
que lo ha hecho y puede dar buena información, cómo hacerlo satisfactoriamente. Y seguir paso a paso, ¿no? Seguir aprendiendo y buscando ah, práctico, conocimiento práctico. Por ejemplo, ponerse un reto. am, no sé, voy a desarrollar en mi propio blog, por así decirlo. No que nadie lo vea, que nadie lo vea. Lo que voy a hacer es aprender cómo voy a crear una página web, cómo lo voy a hacer en código, cómo voy a desplegar los servicios que van a correr, dónde los voy a desplegar y desplegar, ¿no? Aunque sea un simple buen mundo y un buenos días cada día que publicas, vale la pena, ¿no? Porque eso también tiene que hacer. No, tú estás quedado el solo leerlo y nunca practicar, ¿no? Entonces, tener retos, hacer cosas para ti mismo, aunque hay a mí me herramientas que lo haga, un blog de notas, no lo sé, pero para hacerlo tú mismo, tiene un gran valor porque te da conocimiento práctico y te ahuyenta muchos medios, miedo de cómo lo haría, no sé cómo lo haría. Si no lo haces, no lo estás logrando, investigas, pruebas, hasta que lo logras. Entonces eso es importante en la vida. Claro, es como dijimos hace poco, ¿no? Salir de esa zona de confort que una persona tiene, ¿no? Eso es lo importante, salir de esa zona de confort para que para que puedas desarrollarte mejor, saber cuáles son tus mismas debilidades, cuáles son tus fortalezas, qué skills necesitas, qué habilidades necesitas para ciertas tareas o ciertos o productos que te quieres crear tú mismo. Y como cierto maestro también me enseñó, el primer paso siempre es el hola mundo, ¿no? Ahí empieza Sí. todo empieza ahí. Y como cierta persona también dijo una vez, si lo imaginas lo puedes crear. Si lo imaginas lo puedes crear en código. Muchas gracias más bien, Sergio, por tu tiempo. Más bien contarnos toda tu experiencia, lo que es un DevOps, cómo ha iniciado el camino del DevOps, cómo es la realidad, ¿no? En general de todo este mundillo, de las actualizaciones que se tiene que hacer. Quizás tal vez dejamos un mensaje para el público, para la audiencia que nos está escuchando, un mensaje motivacional para las personas que están en el medio o que están iniciando. Sí, claro, decir que se animen, especialmente a los jóvenes y a los jóvenes y a sus amigos que estudien tecnología, que vean, que piensen tanto en ellos mismos como en su país, para que podamos surgir, para que podamos salir afuera. Y eso es otra cosa. No solo quedarnos acá, sino hacer lo posible de ir afuera a ver cómo es el mundo más allá, a las conferencias, a los eventos que fuera de tecnología, para aprender, para hacer contactos, para crear una red que pueda ayudar directo o indirectamente a nosotros, a personas que conocemos y nos lleven más allá, ¿no? Entonces, eso les diría a los jóvenes, a las personas que vean, que se animen a ir un poco más allá. Muchas gracias, Sergio, más bien por tu tiempo. Y por favor, repítenos tus redes sociales, dónde te podríamos encontrar, cómo te podríamos contactar. Claro, en LinkedIn pueden buscarme como SE Inclán. Creo que es la verdad que estoy más disponible. Ah, y no te digo, o sea, en verdad es que realmente sí. Ok, entonces tu LinkedIn lo vamos a anclar acá abajo en la descripción. Oye, muchas gracias por tu tiempo, Sergio. Es, por el capítulo de hoy, eso sería todo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado.